Yo creo que en cualquier momento el senador Trasferri y algunos otros senadores van a terminar apareciendo en el Senado con el camisolín blanco y una corona, viste, al estilo muy romano, porque vamos hacia eso, vamos hacia Ah, una... ¿no se visten a así un- hoy? Yo pensé que no, que ya no, estaban así. no sé qué hacen puertas adentro de su casa, Juan, pero en el recinto Bueno. no. Está bien, está bien. Por ahí, viste, en el terreno de las fantasías yo no me meto, Juan, pero en el recinto no, se visten de Bien, saco y corbata. perfecto. Le voy a pedir a la gente de producción si me puede corregir la escritura de fondo que tengo. Buah. Decíamos, el senador Trasferri, que debe comparecer ante la justicia como lo haría cualquier ciudadano común si es convocado para una declaración imputativa, viene zafándola. ¿Por qué? Porque hay un artículo de la Constitución Provincial, el artículo 51, que habla de los fueros, de la inmunidad que tiene el legislador provincial frente a una convocatoria judicial. Lo que pasa es que en ese momento, en el 62, se pensó este artículo en la medida que muchas veces el poder, en ese momento era incipiente, hoy ya es moneda corriente, el conocido lawfare, pero en aquel momento se decía, un legislador opositor que critica al Poder Ejecutivo no puede ser perseguido judicialmente por sus comentarios, por sus críticas, Claro. sino debe tener esa inmunidad, ¿no? Debe tener la libertad de señalar el camino incorrecto en el caso de que lo vea incorrecto. Eso está pensado en ese sentido. No si un senador es pirata del asfalto, no si un diputado sale de caño a robar en la noche, no si un legislador es líder de una banda dedicada al juego clandestino. No está pensado para eso. Está pensado para... tiene otro espíritu. Bueno, de todas maneras es tan amplio ese texto que no puede someterse a proceso judicial un legislador, ni siquiera puede hacer un descargo en la justicia si no se lo autoriza el cuerpo que representa. Esto tiene que ver con una causa judicial, ya lo contamos, se investiga el juego clandestino en la provincia, hay muchas personas detenidas, entre ellos 2 fiscales del MPA de Rosario, hay una persona sindicada como el zar del juego ilegal y espacio legal, que es Leonardo Peipi, y además es una causa que los fiscales dicen no solamente del juego clandestino, sino también de una causa de corrupción política. En ese contexto los fiscales dicen, aquí hay un jefe, el organizador, el articulador, el que era la relación entre el juego clandestino y la política o las instituciones, que es Armando Trasferri. Hay mucha prueba en ese sentido que da cuenta de esta situación que estamos diciendo, y por eso se lo convocó a una declaración imputativa. Esto no, Trasferri tuvo el apoyo de sus colegas del Senado mayoritariamente en diciembre y evitó ir a dar explicaciones. Los fiscales apelaron en esta decisión y un juez de Rosario declaró inconstitucional justamente este artículo. Al declararlo inconstitucional habilita que Trasferri comparezca ante la ley, ante la justicia, como una persona, casi como una persona común, porque la justicia no podría avanzar ni para detenerlo, ni para allanar su casa o su oficina. Sin embargo, sí lo podría someter a proceso, como pasó, por ejemplo, con Cristina Fernández o con Julio De Vido a nivel nacional. Esto generó muchas esperanzas, se había convocado una audiencia para el pasado lunes 23, Trasferri no fue, esperando que Mascari resuelva, el juez que había resuelto por esta inconstitucionalidad, resuelva un planteo que había hecho la defensa Trasferri de apelación. Decíamos el lunes, si este planteo es rechazado, Trasferri está en condiciones de ser indagado, si es
si es recibido, si es tomado por el juez, genera un efecto suspensivo y esto podría alargarse mucho tiempo, muchos días. Esto finalmente ocurrió y esta aceptación del juez significa que la Corte, como órgano superior de justicia provincial, deba resolver si es inconstitucional el artículo que evita que un legislador se someta a proceso judicial en Santa Fe. La Corte debe opinar el procurador. El procurador ya en un dictamen anterior sobre otro tema dijo que el planteo de los fiscales no es descabellado, que el planteo de los fiscales observa un déficit interesante desde el punto de vista constitucional, que no debe verse ese reclamo como un reclamo de estudiantina, sino por el contrario como un reclamo muy serio a tener en cuenta, pero en otro dictamen opinó eso. Después tendrá que hacerlo la Corte y tendrá que resolver sobre dos cosas. Si refrenda la Constitución Provincial y su artículo 51, Traferri no va a comparecer, no estarán legalmente habilitados los fiscales para hacerlo comparecer, salvo que el Senado adopte otro criterio y frente al pedido de los fiscales al Senado, el Senado diga, bueno, acá ya hay prueba de sobra, no podemos bancar más esta situación, que vaya este hombre y que comparezca. La otra es que la Corte diga que el artículo de la Constitución es inconstitucional y por lo tanto zanje esa discusión. Ahí también genera un crack institucional, porque si la Corte llegaría a resolver en ese sentido, la provincia se verá obligada a trabajar sobre la idea, más temprano que tarde, de la reforma de la Constitución. Porque hasta dónde va a soportar el sistema penal santafesino una traba de estas características que evite que un legislador comparezca ante la ley si es que está acusado de un delito grave o de un delito, en general. Esto que parece tan alejado de la gente, atención, porque el hombre que ahora, una mujer, que está comiéndose una milanesa y que está tratando de entender de qué hablamos... Le va a caer mal la milanesa, sí. Se está comiendo el menú de la vasca ahora, claro. ¿De qué están hablando estos acá? Tiene que entender esto, que lo que se va a discutir finalmente tiene mucho que ver con lo que va a decidir él el 12 de septiembre o en las próximas elecciones. Se va a discutir si un legislador debe tener inmunidad en todos los sentidos, no solamente para opinar y criticar al Poder Ejecutivo, sino de tener inmunidad frente a una acusación tan grave como señalarlo como jefe de una organización ilícita. Él debe entender, o la señora debe entender, qué pasaría con él si es acusado de algo similar. Y probablemente esté comiendo ese menú tras las rejas en este momento. Porque tras las rejas están la pata judicial, que eran los fiscales, y la pata civil financiera, que era Leonardo Paiti. Esta es la diferenciación que hay que dejarle en claro al ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie estaría preso, sometido a un proceso judicial, y un legislador, frente a la misma acusación, está gozando de todas las garantías constitucionales de la provincia de Santa Fe, que tiene justamente este déficit. Así que es muy importante saber si quieren el ciudadano de a pie tener ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda frente a la inmunidad cuando cometen un delito grave. Así que me parece que por ahí debe ir el planteo o el razonamiento de las personas que nos están viendo. Y las opciones, la 1, o sea que el resto de sus pares finalmente decía quitarle los fueros a Traferri, yo la veo como una opción descartada, digamos, está clara la postura de los senadores, traigan lo que traigan, nos vamos a bancar. Yo por lo menos prefiero ponerlo en esos términos porque es lo que se ha demostrado hasta ahora, digamos. No hay ningún tipo de prueba que le parezca contundente. Además que se terminan poniendo, bueno, gracias, se terminan poniendo hasta en un rol que no le corresponde, ¿no? Que es el de evaluar carga probatoria. Independientemente de eso, no va a ocurrir, digamos, ya todos sabemos que el Senado actúa como corporación, digamos, ¿no? Ante estos casos. Bueno, Juan, pero decíamos, pero pará, sí. porque cada uno de nosotros puede cambiar esa situación.
puede empezar a preguntarle a los próximos candidatos a senadores, usted frente a una situación similar, ¿no? Cuando sean las elecciones, ¿cómo votaría? No, eso sin duda, sin duda. ¿No? Entonces, esto si bien falta mucho tiempo para que ocurra, tampoco es tanto. De acá a 2 años hay que elegir Totalmente. a nuevos legisladores. Entonces, qué importante es que la gente empiece a escrutar también sobre esto. Totalmente. Usted, señor, usted, señora, ¿qué haría? ¿Bancaría a un acusado de ser organizador del juego clandestino o lo haría comparecer ante la ley? Y después ver si la situación se presenta de nuevo, cómo votan esos que en campaña decían tal o cual cosa, ¿no? Más allá de la opción ciudadana, que yo creo que es lo más importante, lo que acabas de destacar, el camino 1 es para que hoy suceda, digamos, que Trasferri efectivamente pueda comparecer ante la justicia como un ciudadano de carne y hueso. La opción 1 es esa, que no va a pasar, digamos, los senadores actúan como una corporación, cada vez que uno de ellos está investigado, lo han demostrado en varias oportunidades, no es la primera vez la de Trasferri, sí, probablemente la más grave. Yo diría más que la más grave... La más notoria. Sí, sos demasiado correcto, Sergio. Te diría algo así como la más... probablemente sea la... no encuentro la palabra exacta. La más obscena. Ahí está. La más obscena, digamos, ¿no? Que no es la única, porque hay muchas otras cuestiones que muchos senadores debieran estar sentados en banquillos, por lo menos dando testimonio ante la justicia. Por ejemplo, la causa de los subsidios, que ahora se reabre, ¿no? Entre tantas otras. Eso nunca ha pasado porque el Senado termina actuando como una enorme corporación, sin importar partidos políticos, sin importar escudos, en ese sentido. La opción 2 es que la Corte defina, siempre hablando de la situación de Trasferri, más allá de lo que pase a futuro y de cómo uno pueda tomar esta situación para eventuales elecciones. Y también la veo media difícil. Trasferri tiene mucha relación con algunos ministros de la Corte, ¿no? Trasferri tiene una gran relación con dos, básicamente con dos. Que son dos de los que digitan gran parte de lo que pasa en la Corte, ¿no? Uno de ellos sobre la relación de Trasferri es con Rafael Gutiérrez y con Eduardo Espura. Es una relación que no es una relación que estamos diciendo que tiene que ver con un off. Es una relación de votar en tándem en otras circunstancias, o de opinar en tándem en circunstancias anteriores, ya sea para un tribunal de enjuiciamiento o para ciertos temas institucionales, estar en el mismo bloque, ¿no? En el mismo bloque de opinión, al menos. Ahí hay un entente, que estamos diciendo un entente que está consolidada en virtud de los antecedentes que estamos diciendo. Después hay otro criterio, que es el criterio de Daniel Herbeta, que es un criterio casi siempre diferente a este tándem, a este trío. Y después hay, después hay, están el resto de los cortesanos, que tienen una mirada que a veces va hacia un lado, va hacia el otro, incluso han cambiado su mirada en cierto sentido, en ciertos aspectos sobre el mismo tema. Por ejemplo, en ese grupo lo pongo a María Angélica Gastaldi, a Roberto Falistocco, que es el actual presidente, y a el juez Netri, que es de Rosario. En ese grupo, ese trío suele tener, digamos, una mirada que puede ser imprevisible, a veces para un lado, a veces para el otro, pero no pegan como en tándem. Nosotros sí. Y hay que prestarle mucha atención también a los fiscales. No nos olvidemos que acá hay 2 fiscales que están investigando a un senador, que tienen ya el enojo, vamos a llamarlo así, del resto de los senadores. Claro. Y que van a ser probablemente producto de una observación de la Corte. Y para prestar atención, ¿no? a estos 2 fiscales, Chapapietra y Ederi, que siguen avanzando con su investigación, que mantienen firmes sus acusaciones, que inclusive aportan más pruebas. Por lo menos uno esperaba que en esta audiencia que tenía que ocurrir el día lunes haya algunas pruebas más de las que ya han aportado, para prestar atención al camino de estos fiscales, ¿no? También no vaya a ser cosa que terminen, vaya a saber uno dónde, ¿no? En desplazados de muchas investigaciones, como ya ha pasado también, digamos, cada vez que los fiscales intentaron investigar al poder, terminaron con la cabeza rodando, digamos, esto también ha pasado.
Con lo cual no se tiene Sí, que yo creo que más- asustar nadie, ¿no? Yo creo que esa no... sí, igualmente no te olvides, Juani, que frente a cada decisión de los fiscales, un juez ordenó una prisión, un juez confirmó la prisión y un juez confirmó Sí, la imputación. sí, sí, sí. Ahí sí. está el Poder Judicial, digamos, viene refrendando todo lo que hacen los fiscales. Yo lo veo más por el lado legislativo. Esa corpo que vos mencionás Obvio. puede empezar a ver con lupa más finita la tarea de los fiscales y empezar a encontrar situaciones de filigrana en donde diga, bueno, esto es mérito para un juicio político. Yo creo que está más por ese lado la posibilidad de ir contra los fiscales Chiapapietra y Ederi que por el lado de la Corte. No, que no tiene que ver... Obviamente hay teléfonos, Juan, ¿no? Obvio, obvio, obvio. No es que una cosa se hace... No hay francotiradores en el poder, todo se consulta. Estos dos fiscales tienen que ser extremadamente prolijos y cuidadosos hasta para ir al baño si se despiertan a las 2 de la mañana en su casa, digamos, ¿no? Porque no queda ninguna duda que ante la primera cosa que se salga un poquitito de los cánones que consideran algunos senadores o algunos diputados debe tener como comportamiento un fiscal, aparece el hacha, ¿no? La guillotina. Pero bueno, hay que seguir de cerca todo esto porque tiene una relevancia muy importante, como vos lo marcabas. Más allá de que a veces el ciudadano común piense que esto le queda re lejos, dice, mira, yo tengo otros quilombos, la verdad que no sé cómo llegar a fin de mes, vos me está hablando un senador que cobra 300 lucas por mes y tiene 1.600.000 pesos para repartir en subsidio y se lo rinden entre ellos y encima están vinculados a bandas de juego clandestinos según dos fiscales y no van a la justicia. Bueno, todo esto tiene mucho que ver con la vida cotidiana de la política santafesina y por ende la vida que nos rige a todos los santafesinos. Con lo cual es importante seguir con estos temas y prestarles un poco de atención.